Hola, muy buenas tardes. Me llamo Mario Corona, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, de la licenciatura en Derecho, con matrícula 212-605. Hoy abordaré el análisis de dos casos que tienen que ver con los derechos humanos, correspondientes al módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, a cargo de la maestra Diana Patricia Hernández. Empecemos con el análisis del primer caso, el cual es el siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, ya que expuse textualmente este caso, me enfocaré a contestar los siguientes planteamientos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado? En efecto, existe responsabilidad por parte del Estado, ya que vulneró varios derechos de Ana. Uno de ellos es la libertad de culto, contenida en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Cabe mencionar que también las acciones del servidor público, en este caso el policía, actúan en contravención a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que nos dice en sus artículos segundo, inciso C y en el inciso E y en su artículo 22. En el artículo 2, inciso C, nos dice: no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. En el inciso E nos dice: no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas. Asimismo, el artículo 6 nos menciona que fue vulnerado su derecho a la libertad de expresión y es una detención arbitraria que se puede dar tintes de privación ilegal de la libertad, que es un delito. También se vulneró su derecho de comunicarse, ya que fue incomunicada y aislada, ya que la detuvida estuvo detenida en la patrulla. La detención se dio por un elemento masculino, cuando lo correcto era que se diera con una policía de género, de acuerdo al protocolo de detenciones con perspectiva de género. La víctima u ofendido interpuso su denuncia en la fiscalía, esta misma haciendo omisión ante la solicitud de Ana, negándosele otro derecho, el de la impartición de justicia y a ser escuchada. Al igual recibió la misma respuesta en la Comisión de Derechos Humanos de su localidad,
por lo que tuvo la urgencia y necesidad ante la negativa de la justicia nacional, tanto local y federal, de que atrajera su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora analicemos el caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Contestando los planteamientos siguientes. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso, se ve agraviado este individuo en su libertad de tránsito, en su libertad de tránsito fundamentado en el artículo 11 de la Constitución Política Mexicana. Sin embargo, no es ilegal, ya que se puede limitar o reprimir la libertad de tránsito ante situaciones de amenazas a la seguridad nacional, a la de salubridad, y en este caso estamos hablando que se da este mandato a causa del confinamiento por COVID-19. Esto nos lo menciona en el artículo 11 de la Constitución Política, que nadie puede, la libertad de tránsito, cualquier persona puede salir, entrar, viajar del territorio nacional, a menos que por mandato judicial o por de alguna autoridad en caso de seguridad nacional o en caso de salubridad, sí se puede restringir este derecho. Ahora bien, nos menciona que ante la desobediencia ante tal mandato de no guardar confinamiento, se impone multa, y esta persona que nos hace mención el caso, al parecer es una persona en situación de calle, y aún así es llevada a arresto por 36 horas, por no pagar la multa, por no confinarse. Esto resulta en la ilegalidad si citamos el artículo 17 de nuestra ley suprema, que a la letra nos dice: nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Y sumando que esta persona es perteneciente a grupos vulnerables y se encontraba en estado de indefensión. Además, menciona que sufrió escarnio y la exhibición que le hicieron de su persona ante la imposibilidad de pagar la multa, sobajándolo e interfiriendo adjetivos peyorativos hacia su persona, más la difusión pública de su fotografía, haciéndolo pasar como una persona antisocial y de mala fama y de una forma deshonesta de vivir, a lo cual aplica el tipo de daño moral, el cual, fundamentado en el artículo 1916 del Código Civil Federal, nos dice: daño moral. Se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Por lo tanto, se configura daño moral.
hacia esta persona, vulnerando su esfera jurídica de la dignidad humana, además de la discriminación y, por supuesto, la detención arbitraria por parte de este servidor público, omitiendo protocolos de actuación. Este hombre fue localizado por una asociación civil para llegar hasta la facultad, jurisdicción y conocimiento del caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con esto llegamos a la finalización de estos dos casos ejemplificados de agravios y vulneración a la esfera jurídica de los derechos tutelados por los ordenamientos jurídicos tanto nacional como de derecho internacional. Gracias por su atención, muy bonita tarde. Bien.